Bueno, quiero darles la bienvenida a esta segunda sesión de nuestra conferencia. eh, Invitarlos a que podamos continuar con este proceso, que nuestra intención y mi deseo es que podamos profundizar y que cada persona que tenga la oportunidad de escuchar cada sesión pueda masticar, profundizar, desmenuzar un poquito mejor el mensaje con respecto a lo que Dios quiere hablar a tu corazón. La sesión pasada terminamos hablando de la carne. Es la carne la que impide que el principal propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la carne no deja que sea Cristo en nosotros y a través de nosotros. Y solo así es que podemos glorificar al Padre. Y vamos a hablar en esta sesión específicamente de la carne. Y a lo largo de la conferencia vamos a profundizar, a hablar bastante qué es la carne. Porque religiosamente nos hemos limitado a creer o a pensar que la carne es pecado. Y no, vamos a hablar realmente qué es, dónde nació la carne, dónde se originó y cómo se manifiesta la carne. ¿Ok? Así que si tienes tu cartilla, te voy a invitar a ir a la página 7, sesión 2, que se llama La naturaleza de la carne. ¿Okay? Para comenzar, vamos a hablar, voy a compartirles pantalla y vamos a hablar de un libro, si se dan cuenta en su cartilla, eh, ahí están algunos apartes de un libro que se llama Cartas Verdes, de Mike Stanford. ¿Okay? Solamente hay unos pequeños apartes, pero vamos a resaltar esos pequeños párrafos que nos van a enseñar muchísimo, ¿ok? Lo primero que dice ahí en la introducción es que se necesita una revelación. ¿Qué quiere decir? Que este mensaje, más que un mensaje, más que una enseñanza, quiero animarte a que le digas, Señor, revélamelo, porque realmente comprender, vivir y aprender a caminar en el Espíritu no es algo que nosotros podamos hacer nosotros mismos. Solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos en esta labor. Y necesitamos una revelación, como dice aquí. Vamos a resaltar algunas frases de estos dos párrafos, ¿ok? Del primer párrafo, es decir, el A, vamos a resaltar esta parte. Conocer al Señor Jesucristo como nuestra vida. Empieza como. Tal vez tú has conocido, o tal vez estoy dirigiéndome a personas que ya han nacido de nuevo. Es decir, hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Pero ¿cuál es la invitación del Padre hasta ahora? Y es que empecemos a conocerlo como nuestra vida. Así empecé yo hace 11 años. Ya conocí al Señor, venía 20 años conociendo el Evangelio, enseñando, pastoreando, pero realmente mi vida estaba quebrada y vacía. Creía que esto era todo el Evangelio. Pero escuchando esta conferencia empecé a conocer y a entender la invitación de Dios. Dios me estaba invitando a conocerlo a Él como mi vida. ¿Y cómo empieza esta experiencia en nosotros? Bueno, empieza con la experiencia personal de qué? De reconocer lo fatal de la vida del yo. No podemos nosotros. No, nosotros no podemos vivir la vida cristiana. Y cuando empezamos a reconocer, Señor, no puedo más. No puedo y no quiero seguir intentando ser un buen hijo tuyo. Y ahí empezamos a caminar en este proceso. Ahí es donde empezamos a abrir la puerta a conocer a Dios en una dimensión mayor. Cuando dejamos de vivir la vida basada en nosotros mismos, cuando dejamos de creer que se trata de mí y que yo soy el centro y que yo soy capaz de hacer o lograr lo que Dios está pidiendo de mi vida. No lo somos. Por eso, aunque suene raro, este mensaje no es para todo el mundo, porque solo cuando estamos experimentando el fracaso en nuestra vida del yo, estamos listos para conocer a Jesús en una dimensión mayor. ¿Ok? La persona, otra palabra, otra frase que vamos a resaltar es la persona que tiene más necesidades no es la que tiene luchas, ¿ok? Sino la que no tiene luchas y tampoco victorias. ¿Qué significa esta frase? Al principio cuando yo la vi me confundí un poco. Significa que
creemos y erradamente nos han enseñado que cuando en nuestra vida anda perfecto, pues estoy bien, estoy bendecido por Dios. Pero realmente la persona que no tiene luchas es la persona que necesita experimentar a Dios porque no ha experimentado victorias. ¿Ok? Y lo vamos a ir entendiendo un poco más adelante. Y la última parte que quiero resaltar de esta primera sección A es que una revelación de nosotros mismos antecede a una revelación de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Quieres conocer más profundamente a Dios? Significa que lo primero que necesitamos es tener una revelación de nosotros mismos, de mirarnos al espejo, de descubrir cómo estoy, qué he estado creyendo, cómo he estado caminando hasta ahora y cuáles son los problemas que yo estoy teniendo. Solo así podremos ir caminando a conocer y a descubrir algo mayor de parte de nuestro Creador. ¿Okay? Y lo último que vamos a mirar aquí es en la parte B. Quiero resaltar una palabra. No, tenemos otro cuarto punto, perdón. El creyente que está atravesando luchas y derrotas es el creyente que está siendo amado y tratado cuidadosamente por su Señor en casa. Les quiero decir que personalmente cuando escuché este texto, no me gustó para nada. Me molestó, me irritó, me enojé, porque dice el creyente que está atravesando luchas y derrotas. Y ese creyente era yo. Yo llegué a este mensaje atravesando luchas, derrotas, fracasos, tristezas, enojo, amargura, todo. Y religiosamente a mí me habían enseñado que cuando pasamos por ahí es porque algo está mal en nuestras vidas. Pero cuando yo leo que es el creyente que está siendo amado y tratado cuidadosamente por su Señor en cada área de su vida, wow, quedé impactada. ¿Cómo así que estoy siendo amada cuando toda mi vida es un caos? ¿Cómo así que Dios me está tratando cuidadosamente cuando nada funciona en mí? Pero empecé a darme la oportunidad y a darle la oportunidad a Dios de que Él me dejara entender esta verdad. Y yo te animo a que ahí donde estás puedas decirle, ok, Señor, no lo entiendo, no comprendo, no tiene sentido para mí, pero te quiero dar el permiso de que me dejes entender, de que me reveles, de que me dejes saber de qué se trata, porque necesitamos esa revelación de parte de Dios. ¿Okay? Y lo último, en la parte B, en la parte de su cartilla y en la parte B dice, una perspectiva bíblica de la carne. Queremos resaltar esto. La carne puede ser definida como una condición en la cual el hombre actúa por sus propios medios, propios recursos, ¿okay? Haciendo las cosas como a su manera. Esta sesión se llama La naturaleza de la carne. Y realmente este libro de Mark Stanford habla que la carne realmente es una condición de nosotros los hombres. ¿Y cuál es esa condición? Que actuamos basado en nuestros recursos, haciendo las cosas a nuestra manera, viviendo como hijos de Dios, pero como si Dios no existiera. Porque hemos convertido a Dios en solo un apoyo. Señor, ayúdame en esto. Señor, respóndeme en esto. Señor, te oro por esto. Y Dios se ha vuelto una muletilla en la cual nos apoyamos. Pero eso no es la vida cristiana. Y realmente Dios nos quiere sacar de ese patrón del cual hemos estado esclavos por toda nuestra vida y que realmente no es así como Dios nos diseñó para vivir. ¿Okay? Así que vamos a ir a describir la carne. Vamos a la siguiente página, página 8 de sus manuales. ¿Ok? Vamos a describir la carne. Religiosamente, es decir, tradicionalmente, si te das cuenta, siempre vamos a hablar de que es una tradición, de que es algo religioso que nos han enseñado. ¿Ok? Dios quiere que vivamos religiosamente. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que has estado viviendo religiosamente?
Bueno, yo respondí a esta pregunta con un no rotundo. Yo no me consideraba nada religiosa. Pero en la medida en que empecé a sumergirme en este mensaje, me di cuenta, wow, sí, somos religiosos. Aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque nos incomode, pues somos religiosos. Tendemos a volver a Dios, a su mensaje y a su verdad, una religión. Y religiosamente la carne ha sido vista como una naturaleza pecaminosa y que nosotros, sus hijos, somos pecadores salvos por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que así como muestra esta imagen, hemos sido vistos tradicionalmente. Personas que luchamos y luchamos porque somos pecadores. Y es que somos pecadores y somos pecadores, pero realmente no somos pecadores. El haber recibido a Cristo en nuestra vida nos quitó ese título de pecadores y Cristo nos regaló algo mayor. Pero mientras sigamos abrazando esta mentira, vamos a seguir tratándonos como pecadores y abrazando una mentira que no es. ¿Fuimos salvos por gracia? Sí, pero vamos a descubrir que la salvación es mucho más que algo superficial que hemos estado creyendo. ¿Okay? También hemos estado abrazando que o creyendo y nos han enseñado que es que dentro de mí hay un yo bueno y un yo malo y que depende de mí que Dios ayude a ese yo bueno. Creo que muchos hemos escuchado, por lo menos yo escuché mucho tiempo, la historia de el hombre que tenía dos perros. No sé si ustedes la han escuchado, pero se las voy a contar. Siempre en las iglesias nos han enseñado que había un hombre que tenía dos perros, uno blanco y uno negro. Y él iba por los pueblos llevando estos dos perros, enfrentándolo uno con el otro eh, para hacer apuestas. Y era curioso porque él siempre sabía qué perro iba a ganar. Y alguna vez alguien le preguntó, bueno, ¿y usted cómo hace para saber qué perro va a ganar? Y él dijo, es muy sencillo. Simplemente si yo quiero que gane el negro, pues alimento al negro y dejo aguantar hambre al blanco. Y así lo debilito. Y el día que quiero que gane el perro blanco, pues lo alimento a él y debilito al negro, no dándole comida. Y nos han enseñado que así es la vida cristiana, que hay algo malo dentro de nosotros y algo bueno, ¿no? Como muestran los dibujitos animados. Tenemos un ángel aquí y un demonio aquí. Y aún nos dicen, ¿qué estás alimentando? Y vivimos una vida como que depende de nosotros. Ay, no, tengo que ser buena. ¿Y cómo alimentamos ese supuesto yo bueno que tenemos? Orando, ayunando, leyendo la Biblia, haciendo buenas obras. Pero eso es lo que tradicionalmente nos han enseñado, mas esa no es la verdad de Dios con respecto a lo que es la carne. Así que no se trata de nosotros. Si seguimos, si sigues viviendo una vida como hijo de Dios, tratando de ser lo que ya eres, nunca vas a entender de qué se trata vivir en el Espíritu. Entonces, la descripción de la carne, según la Biblia, vamos a ver ahora sí, bíblicamente, qué nos enseña la palabra que es la carne. Dice, la carne es vivir de nuestras propias fuerzas, así como esta imagen que ves ahí. Es tratar de yo llevar la vida, ay, ay, ¿cómo vamos ahí, empujando, tratando, queriendo lograr? Pero es mis recursos, es mi fuerza, ¿ok? Vamos a ver bíblicamente cómo describe la palabra la carne. La palabra dice que la carne son parámetros humanos o legalistas. Mira lo que dice Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, es decir, patrones humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo está hablándole a los corintios en nuestros patrones, en nuestros parámetros, no es la vocación a la cual Dios nos ha llamado. ¿Okay? Pero nos enfocamos tanto en eso y el sistema y el mundo nos ha enfocado tanto esto que nos quedamos esclavos de patrones y comportamientos legalistas. Ser buen cristiano es el que habla bonito, el verdadero cristiano es el que ayuna mucho
el buen hijo de Dios es el que hace buenas obras. Pero el mismo Jesús fue duro y radical a confrontar a ese tipo de personas, diciéndoles, por fuera te ves lindo, pero por dentro hay inmundicia dentro de nosotros. Otra parte que dice la palabra en Gálatas 3:3 es que la carne es el automejoramiento. Hemos creído que la vida cristiana depende de que yo me tengo que esforzar por mejorar. Pero mira lo que dice Pablo, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿De qué estaba hablando Pablo a los Gálatas? Te cuento un poquito el contexto bíblico. Pablo le lleva el mensaje a los Gálatas y los Gálatas abrazan el mensaje de la salvación. Pero resulta que después llegan los judíos con su tradición y empiezan a enseñarle a los Gálatas que listo, que han recibido a Cristo, pero que si quieren ser unos buenos hijos de Dios, tienen que circuncidarse. Y empezaron a poner normas y leyes que Dios no les había dado. Por eso Pablo dice, tan necios sois. Empezaste, recibiste a Cristo por el Espíritu, pero ahora vas a dedicarte a un automejoramiento. Te digo algo, no hay nada que tú ni yo podamos hacer para ser más perfectos de lo que Cristo ya nos hizo a través de la obra de la cruz. Nada. Pero seguimos esclavos y esclavos y esclavos de hacer y hacer y hacer. Y lo peor, no funciona. O si funciona, funciona por un tiempo, pero después nos sentimos miserables. Porque eso es el automejoramiento. También la palabra dice que aquí en Jeremías, dice que es autosuficiencia. Porque dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es la autosuficiencia, es nuestra autosuficiencia. Y mira que la palabra, el Señor le dice a su pueblo, dos cosas hicieron, me dejaron a mí. Es decir, parece que Dios no es suficiente para nosotros. Él es la única fuente de agua viva, pero nosotros insistimos en encontrar o creer que hay otras fuentes que nos pueden dar vida. ¿En dónde estamos chupando vida? ¿De qué chupamos vida? ¿Qué creemos que nos puede dar vida fuera de Dios? Y es nuestra tendencia. Y vamos a irlo descubriendo. En mi caso, por muchos años el ministerio me dio vida. Me hacía sentir importante, valiosa, capaz. Y yo chupaba vida de eso. Por eso Dios tuvo que permitir que pasara por todo eso y perdiera un ministerio que yo lo tenía como mi trofeo, ¿no? Pero realmente eso me estaba desviando o no me permitía tener la oportunidad de conocer a Dios como lo conozco hoy, como mi vida. Él es mi vida. Él es una fuente inagotable. Y siempre que vamos a Él, vamos a encontrar esa agua viva que necesitamos y que es Él. También es independencia. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías. Debemos ser independientes. De hecho, esa fue la invitación que nos hizo el enemigo. Puedes ser como Dios. Puedes ser independiente. Tú puedes. Y el mundo nos aplaude eso y el mundo nos honra eso y admira eso. Y la iglesia erradamente ha estado adoptando esas cosas del mundo y del sistema, las ha metido en la iglesia. Dios no nos invitó a ser independientes. Dios nos invita y siempre nos va a llevar a vivir en una total y única dependencia de Él. Solo así conoceremos la plenitud de la vida abundante en Él. También dice aquí Filipenses 3, versículo 3 al 7, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué, en la carne. Aunque yo
tengo también de qué confiar en la carne, está diciendo Pablo, ¿ok? Mira lo que dice Pablo, dice, si es por carne, les voy a sacar todo lo que yo tengo para confiar de mi carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, hecho más, dice Pablo, mire, fui circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero Pablo llega a una conclusión, mira, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como perdidas. ¿Por qué? Por amor de Cristo. En otras versiones, Pablo dice, pero todo esto me es nada y me es basura, con tal de conocer a Cristo como mi vida. Veamos que Pablo nos muestra otro tipo de carne, esa que es admirada, esa que es de ejemplo, esa que todo el mundo admira, esa que todo el mundo quiere tener. Pero ¿sabes qué? Esa, aunque se vea bonita, es carne y son como trapos de inmundicia delante del Señor. Vamos a ver cuál es el origen bíblico de la carne, cómo se originó, ¿ok? ¿Cómo se originó? ¿Cuándo se originó? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dirían ustedes si pudiéramos responder? La carne se originó en el Edén. Miremos Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, también el árbol de vida en medio del huerto. ¿Ok? Aquí vemos ese árbol. Dios hizo nacer muchos árboles, pero también habla aquí específicamente del árbol de la vida en medio del huerto. Pero miremos lo que acaba de decir este versículo. Dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Veamos que en el Edén, en el huerto, habían dos árboles específicamente. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Es decir, Dios fue específico en decirnos, no comas de ese árbol. ¿Por qué? Porque vas a morir. Vamos a morir. Y morimos y seguimos muriendo si seguimos comiendo de ese árbol. ¿Ok? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os dijo, no comas de todo árbol del huerto, no moriréis. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí se origina la carne. Y cuando el enemigo entra y el hombre atendemos a su inquietud. Cuando de alguna manera nosotros abrimos la puerta y escuchamos esa voz del enemigo, Dios fue claro con nosotros, no comas. Él no nos engañó, no nos dijo solamente no coma, nos dijo por qué no comer y qué pasaría en nuestras vidas. Pero Satanás viene y nos siembra la duda. Dos cosas logró Satanás. Una, hacernos sentir que algo nos faltaba. Y dos, hacernos sentir que Dios no era suficiente y que no era claro con nosotros. Y nos ha dejado viviendo así, como que Dios sí, pero nos falta algo y no podemos confiar en Él porque Él no es muy claro con nosotros. Y eso es una mentira. Dios es completamente claro con nosotros y no nos dejó o nos creó faltándonos algo. En Él lo tenemos todo. Pero Satanás vino y sembró esa duda y dijo, no moriréis, si no sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos ojos, vuestros ojos y seréis como él. Esa es la invitación del enemigo. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes lograr las cosas. Tú tienes la capacidad de hacer.
y nos dejó esclavos de vivir una vida donde todo el mundo vivimos. ¿Será que hago esto? ¿Será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? ¿Será que a Dios le agrada? ¿Será que no? ¿Qué dirá Dios? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Es bueno este trabajo? ¿No es bueno? Y vivimos esclavos de eso, de querer saber qué es bueno y qué es malo. Y Dios no nos llamó a vivir así, sino Él nos llamó a vivir en una total dependencia. Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad y Él es nuestra vida. ¿Ok? Dice, miremos que cómo hemos estado viendo estos dos árboles. Vamos a enfocarnos en esos dos árboles que habla ahí Génesis, ¿ok? Por años yo creí que los dos árboles se trataban, voy a usar estos dos ejemplos, ¿ok? Voy a usar estas dos cartucheras que tengo aquí, me perdona, las voy a usar para simular estos árboles, ¿ok? Y de manera incorrecta nos han enseñado toda la vida que hemos visto dos árboles, uno bueno y uno malo, ¿sí? Yo creía que era así, que habían dos árboles, uno bueno y uno malo, ¿ok? Permítame, voy a dejar de compartir para que podamos explicar un poco mejor esta parte. Y acá seguimos con este PowerPoint. Nos han enseñado o hemos creído, yo creí siempre que la Biblia nos hablaba de un árbol bueno y un árbol malo. Y que cuando le entregamos la vida al Señor, pasamos de estar o de comer del árbol malo, donde hacíamos malas obras como mentir, robar, adulterar, engañar, envidiar, bueno, todas esas malas obras. Y que lo que Dios hacía era invitarnos a comer del árbol bueno, es decir, ya no miento, sino que ahora digo la verdad, ya no robo, sino que ahora trabajo, ya no adultero, sino que soy fiel a mi esposo o esposa. ¿Cierto que hemos creído eso? Hemos pensado que la vida cristiana es eso, cambiar del lado del árbol, ¿ok? Pero la palabra dice que no. Si miras Génesis, dice que había dos árboles. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el otro era el árbol de la vida. ¿Qué significa? Significa que no se trata de cambiar de lado del árbol. Lo que hemos estado haciendo es cambiando del lado del árbol. Entonces, hacíamos cosas malas, entonces empezamos a hacer cosas buenas. Creemos que eso es suficiente. Pero ¿qué dijo Dios? Él no dijo, el día que comas del lado malo del árbol morirás. No, él dijo, el día que comas de este árbol morirás. El problema no es qué lado del árbol estás comiendo. El problema es que estás comiendo de un árbol que solo trae para tu vida muerte. ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros? Comer del árbol de vida. ¿Y quién es el árbol de vida? Es Cristo. Así que necesitamos dejar de comer de ese árbol que nos trae muerte a nosotros. ¿Ok? Hemos estado comiendo del árbol equivocado. Hemos estado comiendo de un árbol que nos trae muerte. Y seguimos viendo, hemos estado viendo eh, o creyendo que la vida cristiana se trata de dejar de hacer lo bueno, lo malo para empezar a hacer lo bueno. Pero miremos realmente que lo correcto es que el primer árbol era uno solo, tenía el lado bueno y el lado malo. Y el segundo árbol es el árbol de vida que es Cristo. Dios te está invitando a comerte Cristo. Él es nuestra vida, ¿ok? Entonces, aunque este árbol hagamos buenas obras, que son estas manzanitas, vamos a suponer que las manzanas significan estas buenas obras que hacemos o damos fruto, pero realmente el problema es el árbol, no el lado del árbol. Por eso Dios nos invita a comer de este árbol, que es el árbol de vida. ¿Ok? Entonces,
buscando vida por medio del árbol equivocado, nos lleva a una vida falsa. Si seguimos buscando vida de este árbol, creyendo que la vida cristiana es solo hacer cosas buenas y dejar de hacer lo malo, vamos a vivir una vida falsa, donde mi esfuerzo es que aumentar lo bueno y disminuir lo malo. ¿Pero qué? Pero eso no da vida. De hecho, nos frustra porque uno dice, y yo tan buena que he sido, y yo tanto que me he esforzado, ¿y por qué no veo porque no veo un fruto, porque no me aman, porque no me valoran? Porque nuestro enfoque está en las obras y no en el Señor que nos da vida. Entonces, los dos árboles, vamos a ver qué significan esos dos árboles. Representan lo que hablamos en la sesión pasada. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de vida. ¿Qué significan estos dos árboles? El árbol del conocimiento del bien y del mal es cuando vivimos enfocados en lograr ser buenos, lograr demostrar que sí somos valiosos. Nos la pasamos logrando, tratando de lograr agradar a los demás. ¿Te la pasas así? ¿Vives así? Es que yo tengo que lograr alcanzar las cosas. Y de hecho el mundo y el sistema no lo viven diciendo. Aún desde niños nos viven diciendo, es que tienes que esforzarte, tienes que ser alguien que se esfuerza, si no, no eres nadie. Y vivimos esclavos del lograr. Vivir del árbol de vida es empezar a recibir. No lo entendía al principio, ¿sabes? Y tal vez no lo vas a entender. Y necesitarás escuchar una y otra vez y decir, Señor, revélame. Yo decía, pero ¿cómo así recibir, Señor? ¿Recibir qué? Recibir lo que Él ya hizo por ti. Recibir la bendición, el perdón, la abundancia, la sanidad, el amor, la aceptación, la justicia que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz. Y no tratar de ser valiosos demostrando algo, haciendo y haciendo. El hacer debería de ser una añadidura en nosotros y no el enfoque de nuestra vida. Vivir el árbol del conocimiento del bien y del mal es vivir confiando en mí mismo. Y Dios nos invita a confiar en Él. Y eso es comer del árbol de vida. Realmente en estos 11 años he aprendido y quiero seguir aprendiendo porque no es algo que aprendemos. Mejor, corrijo mi palabra. Confiar no es algo que aprendemos, es algo que experimentamos a diario. Y yo le digo a diario, Señor, ayúdame a confiar hoy en esta circunstancia de mi vida. Porque cada circunstancia es única, ¿sabes? Y yo le digo, Señor, enséñame a confiar, aunque a veces es difícil, porque nos asusta, nos aterra confiar. Por eso queremos agarrarnos de algo o de alguien para sentirnos seguros. Pero nuestra seguridad es Cristo. Es vivir en independencia. Si seguimos viviendo del árbol del bien y del mal, seguiremos viviendo en independencia, separados de Dios, aunque seamos sus hijos. Y Él nos invita a una total dependencia de Él. No es depender de Dios para tomar grandes decisiones, no. Es depender de Él en todo, en nuestro diario vivir, en cada decisión y en cada pensamiento. Vivir del árbol del bien y del mal nos trae atadura y muerte. Atadura y muerte porque se vuelve un círculo vicioso donde volvemos y caemos y si te das cuenta en la iglesia siempre es lo mismo y arrepiéntete y ve a la cruz y perdona y vuelve y volvemos a intentarlo y volvemos a caer. No acaba nunca. Vivir del árbol de la vida es libertad y vida. Dios nos creó para ser nosotros mismos y no para vivir en esa dependencia y en esa atadura de estar agradando a otros. Es autosuficiencia y Dios nos llama a la suficiencia de Cristo. Él es tu suficiente. Él es mi suficiente. Y tu autosuficiencia es alimentar tu vida del yo y tu ego. Vivir del árbol del conocimiento del bien y del mal es vivir por la carne. Y Dios nos está invitando a vivir y a caminar
por el Espíritu. ¿Ok? Entonces, bien, aunque se vea bien muchas cosas que hacemos, no significa que sea vida. Y Dios nos está invitando a vida. ¿Ok? ¿Tiene sentido esto? La carne es porque dependo de mí mismo y de mis habilidades, pero vivir por el Espíritu es donde dependo de Dios y su obra perfecta. Entonces, en resumen, la cuestión no es cómo me estoy comportando, sino cuál es mi fuente de vida. Necesitamos acabar con un evangelio que se trata de comportamientos, porque aunque nos comportemos bien, no experimentamos vida ni traemos vida a otros. Y Dios nos está invitando a traer vida. ¿Ok? Entonces, en su última página de su cartilla, es decir, en la página 46, si no estoy mal, ¿sí? Vamos a mirar aquí, mira, en la parte de arriba de tu página 46, ahí puedes ver la definición de la carne. Dice, la carne, es decir, la vida del yo puedo, yo lo hago, yo sí sé, yo soy mejor. Es un yo constante. Eso es la carne. Es un sistema de qué? De creencias, actitudes y estrategias de vivir, donde mi enfoque en quién está, ¿en Dios? No, en yo. Yo soy el mejor, yo soy el mejor siervo, yo soy la mejor pastora, yo soy el mejor papá, yo soy la mejor mamá, yo soy el mejor hijo, yo soy el mejor. Que nuestro enfoque está en nosotros mismos cuando andamos en la calle. Y que aunque se ve bonito y es aceptado socialmente, en cuanto estoy viviendo de mis propias habilidades, tales como dones, herencias, coeficiencia, inteligencia, personalidad, sentido del humor, apariencia, talentos, autodisciplina y autosuficiencia. ¿Ok? ¿Todo para qué? Para lidiar con la vida, para solucionar tus problemas. ¿Sí? Tratando de que tu vida funcione, llenando tus necesidades que son muy válidas, pero las llenamos de maneras inválidas y no como Dios desea. ¿Para qué? Ah, para ser exitoso, esa palabra tan tóxica, éxito. Y te digo, esa palabra no existe en la Biblia, al igual que la palabra fracaso. No existe para Dios el éxito. No existe. Y Él no nos ha llamado a ser exitosos, nos ha llamado a experimentar y a dar vida. Impresionar a Dios. ¿Cómo podemos impresionar a Dios? No hay una manera en que podamos impresionar, pero sí hay una manera en que Él dice, déjate amar, déjate conquistar. En otras palabras, soy yo tratando de vivir mi vida en independencia de Cristo. ¿Ok? Terminamos con esto. Volvemos a la página 9 de su cartilla. En la parte de abajo dice, un segundo, no, en la parte de arriba dice, variedades de la carne, punto 3, ¿sí lo ven? Variedades de la carne, dice, terminamos hablando de que solo hay dos tipos de carne, ¿ok? O es carne positiva, que es aquella que parece buena, adaptada, pasiva, dulce y religiosa. Esa es aquella que todo el mundo admira, todo el mundo mira. Ella es tan pila, tan bella, tan formal, tan capaz, tan eficiente. Pero es nuestra carne. O está la carne negativa, que es la que conocemos muy bien y decimos, uy, no, yo no quiero eso. Es la que no se adapta, es dominante, es mala, es religiosa. Pero ¿cuál de las dos es mejor? Ninguna. La carne para Dios es carne y ninguna de ellas te va a llevar o va a permitir que puedas descubrir o vivir desde como Dios quiere que vivas. Cualquiera de estas dos, sea tu carne positiva o negativa, es un impedimento para permitir que Cristo fluya en nuestras vidas. ¿Qué tipo de carne tenemos? Bueno,
Casi siempre decimos que por lo general tenemos las dos, ¿sí? Pero vamos a irlo descubriendo en otras sesiones, ¿ok? Vamos a un receso, o mejor, acabamos aquí esta sesión, la sesión 2 de la naturaleza de la carne. Y quiero concluir diciendo y recordando, la carne nació en el Edén, nació el día en que la humanidad empezó a abrazar la invitación del enemigo. Tú puedes ser como Dios. Y no, Dios no quiere que sigamos jugando a ser Dios. No somos Dios. Él es nuestro único Dios. Y solo cuando le decimos, ok, Señor, aquí estoy. Quiero empezar a conocerte como mi única fuente de vida. Ahí empezamos a experimentar esa vida abundante. Un abrazo, Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente sesión, que son las características de la carne. Bendiciones.